caracterizó la transición fue el miedo. El miedo. Esto nunca lo que hemos querido explicar. El miedo. La muerte de Franco estaba considerada, aquel famoso 20 de noviembre del 75, inolvidable, donde ahora un montón de puñados de fantasmas dicen que descorcharon no sé cuántas botellas de champán, no las descorchó nadie. Había que ser un gilipollas integral para descorchar botellas de champán con el miedo que existía en la población. Había un acojone, se tomaba tila, no se tomaba champán. Entonces, cuando vuestros padres os digan que descorcharon las botellas, que por cierto debían estar ya caducadas porque duró mes y medio muriéndose, o sea que vamos, ya tenía que estar el champán pasado de estar en la nevera. La característica fundamental, por lo que la ruptura fue imposible, por más que se quisiera y que se anhelara una parte de la sociedad, era un elemento clave, el miedo. A la muerte de Franco, todos los partidos, sin excepción, todos, habían declarado que ese mismo día se iniciaría una huelga general. Hay un capítulo en el libro del precio de la transición dedicado a ese, en mi librito, aquel antiguo. Ese día hay un montón de datos, quiero decir que cuando los obreros, y yo entonces todavía estaba en el PC, los obreros fueron a las fábricas, los más voluntariosos, quiero decir que fueron a las fábricas a intentar que se hiciera una huelga general, vamos, la gente los miraba como si estuviera, evidentemente se tardó 1 minuto y medio en darse cuenta que no había condiciones no para la huelga general, sino para piar, para decir pío pío, que es decir, no había ninguna posibilidad. Las colas del Palacio Oriente eran infinitas, se ha olvidado siempre eso, eran infinitas, llegaban hasta más allá del Parque del Moro, es decir, del Campo del Moro, de la parte de atrás, es decir, era absolutamente imposible iniciar nada, había miedo. Y sin embargo, esto es un fenómeno, que no voy a alargarme ahora porque estamos realmente comidos de tiempo, este es un fenómeno que la nueva gente, es decir, aquellos que evidentemente representa mucho mejor Juan Carlos Monedero que yo, no existe. Ese miedo ya no existe. Es decir, el peso de 40 años de la dictadura a mí me pesa mucho más que al colega Monedero. Me pesa mucho más. Nos afecta a todos, pero nos pesa de diferente manera. ¿En qué sentido? En el miedo. El miedo fue una componente fundamental de la transición. Sin el miedo, tradúzcase consenso, pacto, la Moncloa, lo que usted quiera. Sin el miedo no se hubiera producido todos esos fenómenos, porque simplemente el recuerdo de la guerra civil y sobre todo de la represión de la posguerra era tan fuerte que la paz era a cualquier precio, y digámoslo así, a cualquier precio, no volver a repetir la experiencia. Y esto se ha terminado. Esto sí que es un rasgo nuevo. Es decir, ahora el problema de la guerra civil, el problema, por ejemplo, de por qué son los nietos los que sacan los nichos de sus abuelos y no fueron sus padres, porque esto tendríamos que analizarlo. Es decir, la inmensa mayoría de los nichos que se están abriendo para recuperar a los abuelos lo hacen los nietos, no lo hacen los hijos. Los hijos de mi generación esas cosas no las hacían. Es más, ni siquiera decía dónde estaban enterrados. Eso es un movimiento a partir de superar el miedo. El miedo ya no existe. Entonces, evidentemente, las posibilidades de una ruptura, yo que soy más bien escéptico en general, son bastante más posibles ahora de los que eran entonces. Porque ahora hay una nueva generación que no tiene miedo. Tiene miedo al despido, al hambre, a la necesidad, etc. Pero eso es un miedo activo, o puede ser un miedo activo. Pero el miedo de entonces era un miedo secular, era un miedo metido en las venas, era un miedo que heredado, era de una fuerza aplastante. Cuando se dice que había mucha gente que peleaba contra la dictadura, no digamos bobería, éramos 4 y el de la moto. Y el de la moto no siempre estaba. Es decir, toda esa historia es equivocada y por eso no hubo ninguna posibilidad de ruptura. Ninguna posibilidad de ruptura. A ningún partido se le ocurrió, a la muerte de Franco, salir a la calle. En la misma medida, que es un hecho importantísimo,
que el 23 de febrero del 81, cuando se produce el golpe de Estado, no hubo nadie que saliera a defender la democracia. Nadie. Que no les cuenten mentiras, no salió nadie. Me acuerdo que del PC salieron 4 en un 600, o un coche, un Simca 1000, no me acuerdo muy bien. Vamos a hacer el ridículo, ¿qué iban a hacer con el Simca 1000? Podían hacer otras cosas, pero no era el caso.